ganado la victoria por nosotros. El Señor Jesús, Él está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar al Señor. Jesús, te alabamos, te honramos, te glorificamos. Te damos gracias por estar con nosotros. Bendecimos, Señor, a cada familia que está viendo este video, Señor, que juntos y unánimes en espíritu y en verdad estamos alabando tu nombre y adorándote, aprendiendo de tu palabra y cuál es tu voluntad. Queremos que tú nos hables, Señor, que tú llenes nuestros corazones y que llenes a cada familia que está en su hogar. Te damos gracias, Jesús, y mientras tanto te alabamos y te honramos. Amén. Vamos. Acompáñanos con tus palmas y con tu voz. Conmigo di, así, al Rey. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla Tú por mí. Una vez más. has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla Tú por mí. Tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios y te alabaré. Una vez más. has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla Tú por mí. has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla Tú por mí. Eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios, eres mi Dios y te alabaré. Nombre levantar, tu grande es exaltar y todas tus maravillas y proclamar. No hay nadie como tú, majestuoso Señor, potentes son tus obras y gloria te doy. Y ahora todos decimos, queremos decirte con el corazón que solo tú eres digno del honor. Queremos decirte con el corazón que solo tú, oh Señor, eres digno, en forma de ritmo judío, el nombre levantar, tu grande es exaltar y todas tus maravillas proclamar.
no hay nadie como tú. Nadie como tú. Majestuoso Señor, potentes son tus obras. Gloria te doy, en forma de adoración decimos, queremos decirte con el corazón que solo tú eres digno, digno de honor. Queremos decirte con el corazón que solo tú, oh Señor, eres digno, eres digno del Dale un fuerte aplauso. Él es digno de ser alabado y exaltado. Aleluya. Amén. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
eres mi Dios. Me postraré, Señor, solo tú eres mi Dios. Solo a ti, Señor, me postraré. Eres mi Dios. Solo a ti, Señor, me postraré. Tú eres mi Dios, mi Dios. ¿A quién adoraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? ¿A quién me postraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? Solo a ti, Señor, adoraré. Eres mi Dios. Solo a ti, Señor, me postraré. Eres mi Dios, mi Dios. ¿A quién adoraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? ¿A quién me postraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? Solo a ti, Señor, adoraré. Eres mi Dios. Solo a ti, Señor, me postraré. Eres mi Dios, mi Oremos un momento. Padre, adorado Señor, aquí estamos ante tu presencia. Gracias por permitirnos, Señor, estar nuevamente reunidos con este grupo de personas en este lugar, pero ante todo con todo ese grupo en sus hogares. Te damos gracias, Señor, por un nuevo día, y qué mejor que pasarlo en compañía tuya, sabiendo, Señor, que hemos laborado durante 6 días, pero hoy, primer día de la semana, lo dedicamos completamente a ti. Te pedimos, Padre, que tú nos des conocimiento a través de tu santa palabra, que edifiques nuestros corazones, nuestra mente, y que podamos aprender
Señor, profundamente de lo que tú quieres en tu voluntad para cada uno de nosotros, y que podamos también ponerlo en obra, en servicio, para honrarte y alabarte solo a ti. Así que en el nombre de Jesucristo, bendice tu palabra. Te lo pedimos de todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo número 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Quiero que abran su Biblia en el libro de Oseas. Está en el Antiguo Testamento, ahí cerca de donde está Daniel, porque hay un versículo que quiero que leamos detenidamente. Y yo le titulé a la prédica de este día: lo más importante, el conocimiento. Si usted llega por ahí, mira, Daniel está después de Daniel. Ahí por donde están los profetas menores. Sabe que la Biblia está compuesta de diversas formas en el Antiguo Testamento, y hay a unos que le llaman profetas mayores y profetas menores. Y los mayores se les llama así porque, como Jeremías y Ezequiel y Isaías, porque escribieron muy extenso su libro. Y otros, como en el caso de Oseas o Nahum, y aún hay otros por ahí, Malaquías, son libros pequeños. Entonces les dijeron profetas menores. Pero lo poco o lo mucho que hayan escrito es tan importante, porque contiene la palabra de Dios. Entonces, ahí en Oseas capítulo 6 y versículo 6, la palabra de Dios dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.
Lo que Dios nos está pidiendo ahí es el conocimiento que debemos de tener de Él. Porque entre mejor conocimiento tengamos de Él, nuestra forma de vida será mucho mejor. Entonces, vuelvo a repetir el versículo. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Por eso en nuestra plática de hoy le titulé lo más importante, el conocimiento, que es lo que Dios quiere que aprendamos a conocerlo a Él. Entonces ahora sí, quiero que cierren ese libro y nos vayamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, capítulo 14, donde Jesús da unas grandes enseñanzas para que obtengamos un mejor conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, la razón por la que Jesús está aquí, o mejor dicho, estuvo aquí y que ahora está en nuestros corazones, en nuestra mente, para aquellos que lo reconocemos como el Hijo de Dios y nuestro Salvador personal. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Y luego dice, y ustedes, lo voy a parafrasear, dice, y ustedes saben a dónde voy, y saben el camino. Pero uno de los apóstoles, me imagino que levantó la mano, Dios le concedió la palabra y le preguntó, este fue Tomás, y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tomás se hizo famoso porque siempre fue un poco incrédulo. Hay otra parte de la Biblia donde narra, no estaba seguro de que él fuera Jesucristo, no era posible que haya vuelto a la vida, hasta que lo ve en vivo y a todo color, y le muestra la herida del costado donde fue clavada la lanza cuando estaba en la cruz, le muestra los agujeritos que quedaron en sus manos cuando fue crucificado. Y entonces Tomás se dio cuenta que en realidad aquel era el verdadero Hijo de Dios. Y luego le sigue explicando a los discípulos y a Tomás, le dice en el versículo 7, si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe estaba en la misma posición de Tomás. Le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed
creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Los discípulos anduvieron 3 años con Jesucristo y se dieron cuenta de todas las maravillas que Él hacía, de la misericordia, del amor que Él exponía a todo aquel que se acercaba. Y sin embargo, tenía momentos de duda. Y Él les dijo: todo lo que yo hago es el Padre el que lo hace. Así que el Padre está en mí y yo estoy en Él. Ahora, si no me quieren creer a mí, por lo menos créanme por las obras que hago. No lo vayan a buscar, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, hay 3 acontecimientos en ese solo capítulo que Jesús hace como testimonio, porque lo hace delante de sus discípulos. Ahí en Marcos, cuando en casa, si usted tiene tiempo, aparte su momento y lea todo el capítulo 5. Jesús atraviesa el mar de Galilea acompañado con sus discípulos en una lancha y llegan al otro extremo del lugar. Y cuando baja a tierra, un endemoniado, un hombre que vivía en el cementerio y aterraba a la gente, ya lo habían encadenado, dice la Biblia, lo habían amarrado, pero era tanto el poder del espíritu que lo llevaba adentro, que rompía las cadenas y todas las ataduras y tenía muy asustada a toda la población. Y la historia se conoce como el endemoniado gadareno. Cuando Jesús baja ahí, este endemoniado lo ve y corre inmediatamente y le dice: Señor, ¿por qué me atormentas? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Se imagina usted? Un tipo así endemoniado reconocía, sin haberlo visto antes, la presencia del Espíritu de Jesucristo revelándose ante él. Y la historia cuenta ahí, ustedes lo van a leer, pero Jesús viene y a esos endemoniados, a esos demonios, porque incluso le preguntas: ¿cómo te llamas? Le pregunta al demonio que está ahí. Y él dice: me llamo Legión. O sea que no era solo uno, era como 100 demonios los que cargaban ahí, todo un ejército. Los saca del cuerpo, los pone dentro de unos cerdos que estaban ahí. Los cerdos van a un despeñadero, caen en el mar, se mueren. Y este hombre completamente cambiado. Y eso lo hizo delante de los discípulos. Y a pesar de aquellas experiencias, todavía le preguntaban si realmente él era el Hijo de Dios, si realmente el poder de Dios estaba en él. Cuando él decía: no es que lo haga yo, lo hace mi Padre que está en mí. Este hombre, después de que el demonio salió, o los demonios salieron de él, van y se acerca y le dice: Señor, si acaso, porque le pidieron a Jesús que se fuera de ahí, que dejara de estar haciendo estas cosas. Estaba a punto de subirse de nuevo a la lancha, al bote, para irse a otro lugar, y el ex demonio, este hombre ya curado y sanado, le dice que le permitiera ir con él. Y Jesús le dijo: no, quédate, ve con tus parientes, con los de tu pueblo, y muéstrales lo que el poder de Dios ha hecho en ti. Por eso nosotros, cuando tenemos la oportunidad, debemos comunicarle a otros el milagro que hubo en nuestras vidas, contarle lo que hacíamos antes, que eran nuestras derrotas, pero también contarles nuestras victorias y cómo Cristo nos cambió. Llegan a otra población donde descienden de la lancha, van caminando, cuando se aparece un hombre y se acerca y le llega a decir: Señor, yo sé que he oído hablar de ti, yo quiero pedirte un gran favor, tengo una hija enferma, yo quiero que tú la sanes, yo te pido que por favor vengas a mi casa. Y él se queda pensativo y le dice: sí, claro, ¿dónde tienes a tu hija? La misericordia de Dios es lo que dice: quiero más misericordia
que sacrificios. Y Jesucristo, exponiendo a través de su actitud lo que en el libro de Oseas leímos, se dirige entonces a la casa de la hija de Jairo. Jairo era un hombre muy importante en la sinagoga del pueblo, en el pequeño templo ahí del pueblo. Pero había oído de Jesús, así es que va y le pide por una hija que estaba enferma. Y Jesús accede y va en camino cuando repentinamente Jesucristo se detiene, va rodeado de gente, dice la Biblia, pero cantidad enorme de gente. Y la palabra dice que Jesús se detiene porque sintió que alguien lo tocó. Y pregunta, ¿quién me tocó? Y los mismos discípulos dicen, ay Señor, por favor, si aquí vamos bien apretados todos y todavía preguntas, ¿quién te tocó? Porque quien tocó a Jesús, narra ahí la historia, no fue con el codo, no fue una cosa de por lo apretado que estuvieran en la calle, sino que alguien se había acercado con mucha fe. Y así fue, narra la historia, que mientras iba a sanar a esta niña, una mujer que había padecido durante muchos años de flujo de sangre y que había gastado casi todo su dinero viendo a los doctores de aquella época y ya no tenía cómo pagarles a los demás porque todo se lo había gastado buscando la sanidad, pensó, si tan solo tocara el manto de Jesús. Y se metió ahí entre la población y llegó y logró alcanzar el manto de Jesús. Ni siquiera lo tocó a él, el manto, pero Jesús sintió que algo había salido de su ser porque alguien con mucha fe se le había acercado. Y por eso él preguntó, ¿quién me tocó? Y todos, pero si todos estamos aquí a la par tuya, ¿cómo preguntas quién te toca? Todos estamos tocando. No, alguien lo había hecho de manera diferente. Y la mujer dijo, disculpa, fui yo. Y le contó su problema y Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. O sea que el aprendizaje del conocimiento de Dios es que necesitamos desarrollar la fe para poder llegar a Jesucristo, para poder sentir la bendición de Jesucristo. Y aquella mujer se fue, la despidió, la bendijo, pero Jesús no olvidó a dónde iba. Iba a la casa de Jairo. Y cuando se iba acercando a la casa de Jairo, uno de los de la casa, empleados y posiblemente, vinieron a buscar a Jairo y le dijeron, Señor, tu hija ya murió. En otras palabras, como que dice, darle las gracias a Jesús, que se vaya, que haga otra cosa, porque por gusto iremos hasta la casa. Ella ya no tiene vida. Y Jesús le dijo, no temáis, le dijo a Jairo, tu hija no está muerta, solo duerme. Yo me quedé pensando, y hoy en la mañana, por cierto, hermanos, hablando con mi esposa y tomando ahí el desayuno, le digo yo, ¿sabes una cosa? ¿Cómo es eso que cuando uno se duerme, ya no siente nada? ¿No le ha pasado a usted que pone la televisión, se pone a ver un programa, o las noticias, o cualquier película, y al buen rato, se durmió? Y la película continúa, y usted está bien dormido, no siente nada. Las personas se levantan, preparan una limonada, regresan, mientras están los anuncios, siguen viendo la película, y usted no siente nada. Así es como me imagino que ha de pasar cuando uno se muere, ¿no? Ya no siente nada. Su espíritu posiblemente ya no está ahí porque después se levanta, fíjate que lo que soñé, o sea que andaba por otra parte. ¿No le ha pasado que de repente apagan el televisor? Porque la función terminó y en cuanto lo apagan usted se despierta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y se enoja porque le apagaron el televisor. Lo sacaron de su mundo maravilloso donde andaba. Pues Jesús, pienso en eso, que la niña partió a otro mundo. Y le dijeron, Jairo, tu hija ya murió. Y Jesús dijo, no, está durmiendo. Entonces cuando llegó a la casa, estaban
muchos llorando, eran unos llantos, y eran unos llantos. Y él dice, ¿por qué están afligidos? ¿Por qué hacen tanto escándalo? Si la niña solo duerme. Y de ese dolor de aflicción que la gente llora, empezaron a burlarse de Jesús. Entonces pienso yo que los llantos que tenían no eran reales, no eran sinceros. Porque qué cambio tan brusco, ¿verdad? Mejor hubieran dicho, ¿cómo? No es posible que sea así. No, se empezaron a burlar de él por lo que él. Entonces vino él y les dijo, ¿sabe qué? Ustedes quédense aquí, ustedes no entran. Y solo llamó a sus discípulos, creo que era Juan, creo que estaba por ahí Jacobo, y llamó a Jairo. Entraron a la habitación donde estaba la niña, no le permitió a los demás que entraran por burlones. Se acercó a la niña y la levantó. Despierta, levántate. Y la niña volvió a la vida, se levantó. Y todavía dice Jesús ahí con un gran amor, ¿saben qué? Prepárenle algo de comer, seguramente tiene hambre. Había hecho un gran milagro. Y sin embargo, curó a aquel endemoniado, había sanado a la mujer del flujo de sangre, ahora despierta de la muerte o del sueño eterno a una niña, y todavía dudaban de que era el Hijo de Dios. Por eso en ese versículo que leímos, el versículo 11, estamos en Juan 14:11, dice, creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ya no por lo que yo les digo, por lo menos crean por lo que están viendo. Jesús es tan maravilloso, su generosidad, su amor por el prójimo, como aquel versículo de la ley de Dios cuando dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él nos da muestras de un gran amor porque nos da la autorización, nos da el derecho de que usemos su nombre. ¿No le ha pasado que alguien habla de usted y después usted va y le reclama y le dice, ¿cómo te atreves a decir esas cosas de mí? Yo no te he autorizado para que las digas. ¿Cómo puedes decir que es en mi nombre, que fuiste a hacer un mandado o pediste prestado algo cuando yo no te lo dije? Pero Jesús, en su gran amor, nos presta, nos da la oportunidad de que usemos su nombre. Y si vamos al versículo 13 y 14, dice, y todo, no dice algunas cosas, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que Jesús hace, todo lo que Jesús nos brinda, es con la autorización de Dios. Y Él lo hace porque Él dijo en otras oportunidades que hemos estudiado, yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. Entonces ahí nos da la autorización. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y repite en el 14 y dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vaya, me quedo pensando detenidamente cuando él dice que todo, claro, hay cosas que no necesitamos. No está en la Biblia, pero yo pienso que todo lo que necesitemos, todo lo que nos urja, si es de provecho para nuestras vidas y si es bien habido lo que queremos, Dios lo hará. No lo hará en el tiempo que nosotros le exijamos, lo hará en el tiempo que Él sepa que lo necesitamos. Dios no deja abandonado a un hijo. Está como buen padre sirviéndole y atendiéndolo. Y todo lo podemos pedir y tener con paciencia y con amor si lo pedimos en el nombre de Jesús. Quiero terminar con una reflexión. Orar y vivir en el nombre de Jesús significa comenzar cada día en el poder de Dios.
Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu enseñanza y gracias por la aclaración. Conocemos el camino, Señor, y reconocemos a Jesús como tu Hijo. Gracias por enviarlo y por las enseñanzas que hemos obtenido a través de este libro maravilloso que fue escrito con todo el sentir y el espíritu tuyo para guiar al apóstol Juan, para comunicarnos tu palabra y el conocimiento que debemos de tener siempre para poder vivir cada día en el poder tuyo. Así que en el nombre de Jesús, tu bendición y tu cuidado esté siempre con nosotros en todo momento. Danos la sabiduría necesaria para conducirnos y comportarnos, Señor, conforme a tu voluntad. Y que ese conocimiento que podamos obtener de ti a través de este sagrado libro, podamos ponerlo en práctica, podamos ponerlo en acción en todo momento y en todo lugar, sabiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. ¿A quién adoraré, Señor?